Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inés de María y soy jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Cátedra de Fisiología. Hoy vamos a trabajar la fisiología de las glándulas salivales. Eh, las glándulas salivales son unas de las 4 tipos de glándulas que tiene el tubo digestivo. Son glándulas complejas que están constituidas por acinos y por conductos. Para comenzar, me parece importante recordar cuáles son los mecanismos básicos de la secreción de las células glandulares en general. Lo primero que sucede, llegan los nutrientes necesarios para la formación de las secreciones desde los capilares. Lo hacen por difusión o por transporte activo. Esos nutrientes son utilizados para la producción de ATP en las mitocondrias, o sea que van a ser células con abundante cantidad de mitocondrias. Esos nutrientes también van a ser los sustratos para la síntesis de sustancias en el retículo endoplasmático, rugoso o liso. Las sustancias sintetizadas en los retículos llegan al aparato de Golgi. Ahí sufren modificaciones y se concentran y se forman vesículas que luego se ubican en la parte apical de la célula esperando la liberación. Esa liberación se produce debido a señales nerviosas u hormonales. Si ustedes, acá tenemos el esquema de una típica célula secretora. Vemos el capilar muy cercano de la membrana basal. Vemos las mitocondrias, muchas mitocondrias, el retículo endoplasmático desarrollado, los ribosomas, el aparato de Golgi y las vesículas. Lo interesante de todo esto que no podemos esperar que una célula secretora sea una célula plana. Las vesículas se van a liberar por un aumento de la permeabilidad al calcio, y que el calcio va a favorecer la unión, la fusión de las vesículas con la membrana celular, para así liberar la secreción al medio, al conducto en este caso. Pero siempre las células, además de producir, sintetizar sustancias, en este caso para la secreción, secretan, además de esas sustancias, secretan agua y electrolitos. Los posibles mecanismos, hay un montón de posibles mecanismos. Este mecanismo que está propuesto en Guyton propone justamente, porque no está demostrado, que la estimulación nerviosa en la membrana basal favorece el transporte activo de iones cloruros. Al entrar cargas negativas, aumenta la electronegatividad adentro de la célula. ¿Eso qué hace? Que favorezca la entrada de iones sodio, tratando de mantener la electroneutralidad. Ese aumento de la concentración de iones sodio y cloruros en el interior de la célula hace que la célula aumente su tamaño. Perdón, el aumento de los iones adentro de la célula favorece la entrada de agua. Al entrar el agua, aumenta el tamaño de la célula. Y cuando aumenta el tamaño de la célula, se producen roturas diminutas en el polo secretor de la célula. Y por esas roturas diminutas saldría el agua, los electrolitos y algunos materiales orgánicos. Conjuntamente, los productos de síntesis de esta célula secretora con la secreción de aguas y electrolitos conforma justamente lo que se llama la secreción. Las generalidades de la regulación nerviosa en la secreción glandular. Los nervios parasimpáticos
Así, en forma general estamos hablando. Después vamos a introducirnos más en la parte particular, en lo particular de las glándulas salivales. Los nervios parasimpáticos producen estimulación de la secreción de las glándulas. En cambio, los nervios simpáticos producen un leve incremento en la secreción, en la producción, pero al mismo tiempo producen vasoconstricción. Por lo tanto, sabemos que para que se produzcan las secreciones y haya secreción, la producción, la salida de esas secreciones de la célula, necesita de más agua y electrolitos. Al reducir el flujo sanguíneo, no tiene suficiente llegada de aguas y electrolitos la célula secretora. Entonces, el efecto general de la inervación simpática es generalmente la disminución de la secreción. ¿Se comprende? Bueno, parece que sí. Sigamos entonces. Acá tenemos la ubicación de las glándulas salivales mayores. Hay glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores son alrededor de 600 a 1000, están ubicadas, distribuidas en toda la boca y son, por ejemplo, son las principales, las que producen fundamentalmente el 70% de la mucina presente en la saliva. Tiene una elevada secreción también de inmunoglobulinas A secretorias, fosfatasa alcalina. O sea, tienen una importancia considerable dentro de lo que es la secreción de la saliva, pero generalmente se arriban los mecanismos de las glándulas salivales mayores, que son 3 pares: las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublingual. Fíjense acá también una cosa interesante, fíjense que muy cerca de las glándulas se muestra la irrigación por la arteria carótida y la vena yugular interna. Fíjense que estamos, sobre todo la arteria carótida, estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes. Para que se produzca la secreción de una glándula necesita sí o sí la cercanía de un vaso sanguíneo. Se producen alrededor de 1 litro y medio de saliva por día, haciéndose mínima esa secreción durante la noche. Y estamos hablando siempre de secreción de saliva en adultos. Acá aparecen las funciones de la saliva en la higiene bucal. Para mí, las funciones de la saliva son fantásticas porque es mucho más que humedecer la boca. Ustedes saben que en la boca tenemos gérmenes que ingresan del ambiente, gérmenes que vienen en los alimentos. Entonces, la saliva arrastra todos esos gérmenes patógenos y esas partículas alimenticias que pueden quedar en la boca. Esos gérmenes patógenos pueden ser los causantes de las caries, Entonces, de esa manera se favorece una correcta higiene bucal. Además, contiene iones tiocianatos. Los tiocianatos necesitan la presencia de otra enzima que se secreta en la saliva, que es la enzima lisozima. La enzima lisozima es como que abre la membrana de esas bacterias y permite que los iones tiosanatos actúen. En conjunto realizan una acción bactericida. Pero hay otras sustancias bactericidas, que son la lactoferrina, la defensina y las histatinas. Las defensinas son péptidos y las histatinas son proteínas secretadas fundamentalmente por una glándula accesoria, que es la glándula de von Ebner, que están ubicadas se llama von Ebner lingual, o sea que están ubicadas en la parte posterior de la lengua.
Después, pueden tener también anticuerpos, anticuerpos presentes. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas A secretorias, em, que se encuentran en casi todas las secreciones, y que justamente lo que producen es, se unen a las bacterias, y sobre todo a las bacterias que reconocen, para evitar, para producir, diríamos, de alguna manera, posteriormente, a través del sistema, activar el sistema de defensa o producir su destrucción, sería la correcta. Otras funciones de la secreción salival es la lubricación y humidificación del alimento para la deglución. Obviamente que sería muy difícil tragar un alimento seco. Además, actúa como pegamento para la formación del bolo alimenticio y solubiliza las sustancias, las partículas de alimentos que dan el sabor a lo que consumimos. Entonces, al solubilizar las partículas alimentarias, nos permiten mejorar el sabor, lo que nosotros detectamos como sabor. Después, al haber amilasa y lipasa dentro de la saliva como producto de la secreción, se favorece, se empieza a producir la digestión de los alimentos. La amilasa produce la degradación de los almidones y la lipasa de los lípidos. Además, la saliva puede ser o ligeramente alcalina, y entonces tiene un pH cercano al sanguíneo, o puede llegar a ser relativamente muy poquito alcalina, y al ser deglutida, neutraliza el pH que puede existir del reflujo, del reflujo gástrico. Y también favorece el habla. Si no tuviéramos saliva, se nos dificultaría mucho hablar. Sería más dificultoso hablar. Aunque no, la saliva no es fundamental para la vida, lo que sí, las personas que no tienen una adecuada producción de saliva tienen muchos problemas en la boca, infecciones en la boca, justamente por esto. Las estructuras de la glándula. Acá tenemos la estructura de una glándula salival, donde se ven la pieza terminal secretora, y también se ve los distintos conductos que intervienen en que llevan la saliva, que conducen la saliva hasta el conducto excretor. Tenemos un conducto intercalado y un conducto estriado. La pieza terminal secretora, o sea, lo que produce esa parte secretora, puede ser tanto mucosa como serosa la producción, o puede ser mixta. Las que tienen una elevada producción de serosa, quiere decir una producción de secreciones, las secreciones son muy ricas en lo que se llama en proteínas, como la tialina, que es la amilasa. Son células, como vimos antes, con un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Y también hay células que producen mucus, que se llaman células mucosas. Las glándulas pueden ser o glándulas serosas, o glándulas mucosas, o glándulas que tengan los dos tipos de células. Entonces esas glándulas son de secreción mixta. Esa pieza terminal secretoria terminan en el conducto intercalado. Y el conducto intercalado termina en el conducto estriado. Lo interesante de esto es que alrededor de la pieza terminal secretora y del conducto intercalado se encuentran miofibrillas que favorecen la propulsión de la secreción hacia el conducto estriado y hacia el conducto excretor. Pero en el conducto estriado, el conducto estriado tiene como invaginaciones. ¿Para qué tiene esas invaginaciones? Porque la saliva, una vez que es producida en estas piezas terminales secretoras, sufren un procesamiento posterior que conduce a la reabsorción de iones.
esa reabsorción de iones se hace justamente en el conducto estriado. Acá tenemos la estructura, un esquema de la estructura de las células serosas y de las células mucosas. Lo interesante de todo esto que observamos es que las células serosas, que tienen secreción serosa, tienen gránulos densos en el polo apical, un retículo endoplasmático mucho más desarrollado. ¿Mm? Y en el caso de la secreción mucosa, estas células también tienen gránulos en el polo apical de la célula, pero esos gránulos son mucho más grandes y el retículo endoplasmático, si ustedes se fijan, aunque no se ve mucho, está menos desarrollado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Perfecto. hasta ahora Sí. Sí, sí. Bien. Acá tenemos la descripción, las características, esto es extraído de un texto de odontología. En las características de las glándulas salivares mayores, fíjense el tamaño, cuáles son las más grandes, cuáles son las más pesadas. Bueno, la más grande es la que es más pesada, que es la parótida. Acá está por cada una. La glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Generalmente se dice que las glándulas menores son muy parecidas en su estructura a la glándula sublingual. O sea, con conductos estriados bien desarrollados, pero con muy cortos, con pocas estriaciones, los conductos estriados, y los conductos intercalares poco desarrollados. Son glándulas mixtas. Fíjense, la glándula parótida produce exclusivamente secreción de tipo seroso, o sea, no produce mucus. En cambio, la submaxilar y la sublingual sí producen mucus. Pero hay una que tiene secreción predominantemente serosa y hay otra que tiene secreción predominantemente mucosa. ¿Mm? Las glándulas menores tienen una estructura similar a la glándula sublingual. Y acá lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les había dicho que después de ser producidas por las células, la saliva sufría modificaciones? Las modificaciones se hacían principalmente en los conductos intercalares. Bueno, ahora vamos a ver este gráfico. Este gráfico tengo un eje X y un eje Y. En el eje Y tenemos concentraciones iónicas. Y en el eje X, o sea, el de las abscisas, tengo velocidad de secreción. Este gráfico me va a representar lo que se llama concentraciones iónicas en función de la velocidad de secreción. Se lee así. Este gráfico nos representa las concentraciones iónicas en función de la velocidad de secreción. Y fíjense lo que pasa acá. Y fíjense que, ¿qué pasa con el sodio? ¿Qué le pasa al sodio a medida que aumenta la velocidad de secreción? Se va aplanando la curva. Claro, va aumentando la concentración. Y fíjense qué le pasa al cloruro. Le pasa una cosa similar, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Por cuando se produce una gran cantidad de saliva, tiene que la velocidad con la que pasa por los conductos intercalares es mucha, es muy alta la velocidad. Entonces no hay tiempo de reabsorción. Cuando la velocidad de secreción de la saliva es menor, hay mayor tiempo de contacto entre la saliva producida y las células que reabsorben el sodio. ¿Se entiende?
Sí. A ver, ¿puedes decirlo de nuevo? ¿Cómo no? Cuando aumenta la velocidad de secreción, el tiempo de contacto entre las células que realizan la reabsorción del sodio y la saliva es menor porque pasan rápido. En cambio, cuando la velocidad de secreción es menor, la secreción va pasando despacito por los conductos intercalares. Entonces hay más tiempo, se favorece la reabsorción del sodio y del cloruro. ¿Se comprendió ahora? ¿Mejor? Sí. Bien. Sí, Fíjense acá lo interesante es que la concentración de saliva en el momento en que se produce antes de que pase por los conductos es aproximadamente isotónica con el plasma, quiere decir que tiene más o menos la misma concentración de iones que el plasma. ¿Mm? Pero si ustedes se fijan, si baja cuando hay baja velocidad de secreción, las concentraciones bajan. Entonces, al haber pocos iones, se dice que la saliva es hipotónica con respecto al plasma. Tiene muy pocos iones con respecto a esta zona, ¿no es cierto? Acá hay más iones, ¿no es cierto? Fíjense las concentraciones que tienen. Acá es cuando sí. claro. Y acá hay menos iones. Entonces vamos a ver ahora, ya que conocemos que la saliva sufre modificaciones, que la saliva tiene iones, entonces vemos qué es lo que va, cómo se produce esta reabsorción de los iones. Fíjense que inicialmente, cuando se secreta la saliva, es similar al plasma, es isotónico con el plasma. Y además de eso tiene moco y tiene tialina. Tialina también es la amilasa salival, se llama tialina. Cuando va transcurriendo por los conductos, se reabsorbe sodio y se secreta potasio. Pero la bomba de sodio-potasio es 3 sodios, 2 potasios. ¿Sí? Entonces, hay menos carga positiva adentro del conducto que la que se fue. Entonces, me queda más negativo el interior del conducto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente el cloro salga pasivamente acompañando al sodio. Pero al aumentar la velocidad de secreción, también aumenta, aumenta la del bicarbonato. ¿Y el bicarbonato por qué? Porque el bicarbonato se eh, eh, puede pasar por un intercambio pasivo con cloruros o puede haber una secreción activa de bicarbonatos. Conclusión de todo esto. Al producirse el pasaje de la saliva producida a través de los conductos, va a aumentar la concentración de potasio, disminuir la de cloruro, disminuir la de sodio, disminuir la de cloruro y aumentar la de bicarbonato. A ver si vamos para atrás y se cumple. Bueno, más o menos. El bicarbonato se ve muy claro en el cloro, en el potasio y en el sodio. Acá fíjese la curvita que tiene el potasio. Muy bien. Ay, perdón. ¿Qué pasó acá? Ahora vamos a ver el control de la secreción salival. El control de la secreción salival es exclusivamente en función de es nervioso, exclusivamente nervioso. Y los núcleos que lo controlan son los núcleos de salivación del tallo encefálico, el núcleo superior e inferior.
los nervios parasimpáticos llegan al ganglio, en el cual se produce el relevo a través del nervio facial y el glosofaringio. Y la inervación simpática en las glándulas salivales produce acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo. Esos dos neurotransmisores producen, a través de su acción en los receptores muscarínicos, aumentan la producción de enzimas de la salida. En cambio, el péptido intestinal vasoactivo lo que hace es aumento de la producción de agua, porque produce una vasodilatación local. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la importancia de la irrigación en la secreción de las glándulas? ¿Se acuerdan de aquello que habíamos visto? Sí, sí. En cuanto al simpático, la noradrenalina a través de receptores beta adrenérgicos también produce un aumento de la producción de enzimas, pero a través de los receptores alfa adrenérgicos produce vasoconstricción que disminuye la producción de agua, haciendo entre los dos, o sea, el efecto general es una disminución de la producción de la saliva. Por eso cuando tenemos miedo se nos seca la boca. La descarga simpática. Esta regulación de la secreción tiene mucho que ver con lo que se llaman reflejos incondicionados y condicionados. Los reflejos incondicionados son aquellos reflejos que traemos. A ver, perdón, no nos vamos a adelantar. Acá la tenemos más detallada a la inervación autonómica de las glándulas salivares mayores. Fíjense, acá tenemos el nervio facial y el hipogloso, el séptimo y el noveno, ¿sí? Que inervan el labial a través del núcleo salival superior, las submaxilarias y las sublinguales, y el noveno par inerva las parótidas. Y el simpático inerva a las tres glándulas. Acá tenemos el ganglio submaxilar como relevo del séptimo par y el ganglio óptico como el relevo del noveno par. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho en la otra diapo que estaba regulada por reflejos, respondía a reflejos condicionados y reflejos no condicionados? Los reflejos condicionados son aquellos que hemos aprendido, el sentir el aroma de una comida que nos gusta. Esos receptores a través de vías aferentes llegan al diencéfalo y después del diencéfalo van al bulbo. Los reflejos no condicionados son los estímulos químicos, aquellos con los cuales nacemos, diríamos, que también a través de vías aferentes llegan al bulbo. Del bulbo hay dos formas de inervación, que vayan directamente a las vías eferentes, que sea parasimpático y simpático, o que a través de la médula espinal torácica también lleguen al simpático y al parasimpático, produciendo intervenga el simpático y el parasimpático, produciendo una regulación de las glándulas salivares. Bueno, a ver, esta es la bibliografía. Hemos terminado. Creo que fue cortito. ¿Cuántos minutos fue, Lucas? Si está ahí. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir pantalla. Miércoles. 40 minutos, un poquito menos. ¿40? 30 y algo, 32. Sí, 30 y algo, porque tardamos 10 minutos más o menos en poner todo. 32 minutos. 4 y 10, por ahí conectamos. Sí, Pero sí, media hora. estuvo interesante. Estuvo interesante. ¿Les gustó? Sí, 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 yo no sí, sé, muy bueno. no sé, o sea, no sé dónde Muy va. bueno.
Bueno, bueno. Por ahí hay mucho movimiento en mi casa en este momento, por eso estoy... bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ser formales. ¿Hay alguna pregunta? Tengo una pregunta. Ana, ¿tenés una pregunta, Ana? Sí. En el cuaderno del alumno uno de los contenidos son los tipos de salivas Bueno, que se forman. es la ¿Cuáles mucosa, serían? Para aclarar. la mucosa y la serosa. Genial, gracias. Hay secreción mucosa y secreción serosa. Lo que pasa que las glándulas parótidas secretan exclusivamente serosa y las submaxilares y las y sublinguales secreción mixta. Siempre hablando de las mayores. ¿Mm? Genial, bueno, gracias. Yo también tengo una pregunta. Dale, Margarita. ¿Las modificaciones que se producen son en los conductos estriados o el conducto intercalado? Espera que me voy a la diapo porque, esperame un segundito, que me ubico. Sí. En los conductos estriados, porque son los que tienen los pliegues para favorecer la reabsorción, Margarita. Perfecto, muchas gracias. Capaz que por ahí me confundí cuando lo dije. Bueno, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta más? Yo quería saber qué es lo que hace a las secreciones ligeramente alcalinas. El bicarbonato, Juliana. Ah, bueno. El bicarbonato, igual eso pasa con la secreción pancreática. El bicarbonato aumenta el pH, entonces eso la hace alcalina. ¿Mm? Por eso cuando aumenta la secreción de bicarbonato, que cuando pasa lento, es cuando se hace más alcalina. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se disponibilizará la diapositiva? Perdón, Marlos, discúlpame. ¿Sí? ¿Qué dijiste de las diapos? ¿Sí van a quedar a disposición? No, un segundo. Sí, Y se van a publicar las Yo diapositivas. dije que se disponibilizará las diapositivas. Si se van a publicar, sí, porque se está grabando, o sea que la clase va a ser publicada. No sé en qué medio ustedes estén atentos. Eso no se los puedo contestar. Dale, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieres? ¿Alguien dijo que sí o no? Bueno. Es muy interesante, Saliva. Es un tema que se considera un tema menor, pero es realmente una de las puertas de entrada que tiene el organismo. Y entonces justamente uno de los lugares que tienen que ser más celosamente, de alguna manera, custodiados. Profe, yo tengo una consulta de nuevo. Bueno, sí. Hay algunas enfermedades que, por ejemplo, dejan la saliva más seca, la lengua se queda seca. Claro. Y hay alguna enfermedad que también genera mucha producción, por ejemplo, de saliva. Vos sabés que yo no sé contestar a ciencia cierta eso, porque no te lo puedo asegurar, pero sé de algunas enfermedades que aumentan la producción de saliva. Deben ser aquellas enfermedades que aumentan la estimulación simpática, que no se puede regular bien la inervación, la regulación simpática, diríamos así. Porque todo está regulado desde, diríamos, las vías superiores, desde las zonas superiores. ¿Vos conocés alguna enfermedad, algún nombre de alguna enfermedad, Marlo? Cáncer. No sé, vos sabés que no sé. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, pueden generar el proceso de secar la saliva, por ejemplo. Por eso que yo lo pregunté. De secar.
Sí, en condiciones fisiológicas, el miedo te produce que se seque la saliva. O sea, dependerá de cómo estén estimuladas las glándulas, a no ser que tengan algún otro tipo de problema en sí. Eso. Sí, y por ejemplo, y si... Mi carrera de base es bioquímica, entonces por ahí eso se me escapa un poco. Sí, sin problema. Una otra consulta es que, bueno, ¿hay algún proceso bioquímico, por ejemplo, que nuestro cuerpo puede pasar, que se puede alterar la condición bioquímica de la saliva? Mira, sí, calculo que sí. Calculo que sí. A ver, déjame pensar, porque yo después caigo, ¿sabes, Marlos? Déjame pensar. No, sin problema, Porque problema. en cuanto a patología, viste, yo tengo más conocimiento de lo que es la normalidad. ¿Mm? Dale, claro, sí. Perdón, Sí. A lo el mejor síndrome de Sjögren produce sequedad bucal. Exactamente, de Sjögren. Sí, producen disminución de la producción de saliva. Sí, es verdad. Y es una enfermedad que todavía es una colagenopatía y no se sabe, entonces es esa enfermedad. Y después sí hay alteraciones, porque si tomas algún tipo de medicamentos, por ejemplo los hipotensores o los que son para dormir de noche, también producen baja de secreción salival. Interesante, chicas, gracias. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que no me pregunte de patológica? Profe, entonces, en cuanto a la regulación nerviosa parasimpática, es la que produce estimulación de la secreción y la simpática en general la disminuye. Exactamente. Aumenta, pero claro, porque no llega a la suficiente, o sea, se produce vasoconstricción. Ah, bien. Entonces, termina con una producción menor, aunque se aumenta un poco la secreción de ¿cómo se llama? De Enzimas. Sí, de enzimas, gracias. Profe, Gracias. tengo una pregunta. Sí, dale, Brando. ¿Cuáles son las principales particularidades del sistema digestivo en la niñez? Mire, señor, yo estoy en saliva. Alguno a lo mejor le puede contestar. Sí, pues quiero saber. Alguien por ahí que me lo... Y si no, Fíjate que en la página 95 del cuaderno hay información de eso. La página 95. Sí, Gracias. de nada. Bueno, Los viernes de 3:30 a 5 hay clase de consulta de Hay clase de fisiología para consulta. nutrición. Así que si alguno tiene dudas, puede consultar ahí. Dale. Claro, pero son temas muy específicos esto que ustedes están preguntando, pero está bien, no hay problema. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, No, de nada, Inés. ¿listo? Bueno, entonces cerramos el día de hoy. Y el viernes tienen consulta. Una consulta de Inés Barreto. Sí, se van a seguir dando estas clases de nada. Se van a seguir dando estas clases así. ¿Mm? Las consultas son por Meet, ¿no es cierto, Lucas? Exactamente, estaba por escribir eso. Bueno. No sé bien dónde están publicados los links para unirse, porque ya No, se me yo escapa tampoco. eso. Yo tampoco. En el campus está, en el apartado de nutrición, para entrar los lunes y los viernes, son las de fisiología. Bueno, de nada, ha sido un placer compartir con ustedes lo que es la parte de saliva. Bueno, Lucas.
Lucas, ¿te parece? Gracias, gracias chicos. Sí, ahí corto, Inés. Dale, dale.